Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Y para proseguir, compañeros, la información de lo sucedido hoy en la Junta, de los trabajos que se han venido haciendo en estos días, en estos meses, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, camaradas. Gracias, compañeras y compañeros. Primero queremos resaltar la presencia de todos nosotros aquí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no es ninguna conciliación, sino es un instrumento que hoy el gobierno y los patrones tienen secuestrado. Hoy en la Junta Federal de Conciliación nos debe de quedar claro a todos los trabajadores del país que es una forma de contener todos los abusos de los patrones y del gobierno. ¿Saben cuántas denuncias hay o demandas laborales en esta Junta? Hay 900,000. Y hay varias, y pueden preguntar con los petroleros que están en plantón de hace varios años, cómo utilizan a esta Junta Federal para renunciar a nuestros derechos legítimos. Muchos se cansan de la lucha, al final terminan firmando lo que el gobierno o el patrón quiere. Y ese es el mecanismo que se ha utilizado. Si nosotros quisiéramos aplicar a las famosas indemnizaciones que ofreció el gobierno, ¿saben cuánto nos estarían dando? 20 días por año de servicio trabajado en Luz y Fuerza del Centro. Y un bono, dice, para compensar lo que faltó. Y nosotros cuando nos ofrecieron eso en cadena nacional, recuerden Javier Lozano, con Georgina Kessel, Elías Ayub, que salían y decían que los primeros 10,000 que se liquidaran los iba a contratar CFE y que les iban a dar un bono del 100%. Y varios corrieron por la zanahoria del dinero, compañeros. Después dijeron que los otros 10,000 no les iban a dar bono del 100%, que se los iban a dar al 50% y que les iban a condonar sus deudas de programa habitacional. ¿Qué buscaba el gobierno, compañeros? Que todos nos engancháramos a la zanahoria del dinero para no llegar hasta acá, para no poder evidenciar todo el mugrero jurídico que hicieron desde la presidencia, orquestada por Javier Lozano y Felipe Calderón. Hoy nos queda claro que los juicios que llevamos en la Junta nos permite evidenciar todo el desaseo jurídico. Vean, la demanda que promovió el SAE cuando el conflicto es la demanda 4 romano 239, y esta demanda la hace el SAE desde el 2009, donde le pide a la Junta la terminación de las relaciones individuales y colectivas entre el ESME, sus trabajadores, con Luz y Fuerza del Centro. En ese mismo momento, nosotros interpusimos la demanda 1267/2009. ¿Qué demandamos? Reinstalación, pago de salarios caídos, porque dijimos es un despido injustificado. Para poder justificar un despido, debimos de haber sido notificados con 10 días de anticipación. ¿A través de quién? ¿A través del patrón o a través de esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Pero como ellos controlan la Junta, dice, subsáname el que no les pude notificar a los 44,000. Eso simplemente establece la ley, que es para poder demostrar el despido injustificado.
Se van los juicios, el de nosotros en asuntos individuales, el de ellos en asuntos colectivos, para presionar o sacar rápido. Fue cuando el 10 de agosto del 2010, esta Junta de Asuntos Colectivos dice: se termina la relación por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Pero además le agregan algo que no estaba en la demanda. Dice, tampoco tienen derecho al patrón sustituto, cuando no estaba en la demanda. ¡Son ojetes! Dice, la CFE no es patrón sustituto. Y en la demanda de nosotros sí está el tema de la sustitución patronal. Pero ¿por qué presentaron el convenio en comodato? Primero dijeron, el convenio en comodato es para demostrar que la CFE no es la dueña de los bienes de Luz y Fuerza. No lo ha integrado a su patrimonio, por tanto la CFE no tiene ninguna obligación con los trabajadores. Y ahí está el convenio en comodato. Pero hay que ubicar, toda su estrategia fue por lo que hoy estamos viviendo en el país. ¿Por qué no le dejaron de manera permanente los bienes de Luz y Fuerza a la CFE? Porque tenían preparado prácticamente la extinción de Comisión Federal de Electricidad. Chequen ustedes las leyes que aprobaron ahora, no nada más los levantadedos, sino lo que hoy se está ventilando en todo el país, de los dineros que recibieron, muchos millones de pesos para levantar el dedo a una reforma casi inconstitucional. CFE se queda como una empresa productiva del Estado. O sea, va a ser una empresa privada, porque dice que el dueño ya no va a ser el Estado mexicano. Chequen el artículo número 2 de la ley eléctrica o de la CFE, dice que el dueño es el gobierno federal. Ya no es el Estado, es el gobierno federal. Es el que va a hacer los contratos con las filiales subsidiarias y abre en total la generación eléctrica y la comercialización a los particulares. Crean un nuevo organismo para las líneas de transmisión, dice, pero con personal de confianza. Todos los que estén ahí serán personal de confianza, pues porque no tienen sindicato, porque no quieren contrato colectivo de trabajo. Y en la distribución dice, bueno, vamos a ver si es la CFE o una subsidiaria o una filial. Por eso el convenio en comodato, dice, ahí se mantiene, lo tiene CFE hasta que se defina cuál va a ser la disposición final de los bienes de Luz y Fuerza del centro. Esas son las contradicciones. En cualquier litigio laboral entre patrón y trabajadores, los bienes de una empresa son para cumplir las obligaciones con los trabajadores. Debe de ser muy claro, compañeros. Y estas demandas, las dos primeras que mencioné, por terminar rápido la del gobierno, nosotros demandamos en el juicio que las dos se acumularan, porque las dos demandas tienen relación, es del mismo conflicto. ¿Saben qué dijo el tribunal? No, nos fuimos al amparo, no lo negaron. Dice, las dos deben de irse por cuerda separada. Termina la de ellos y la de nosotros todavía está aquí en el periodo de pruebas. Imagínense, esa es la forma como podemos demostrar que en este país los órganos de impartición de justicia, como esta junta que se dice en tribunales, obedecen a los intereses de los patrones, del gobierno. Y entonces, ¿cómo le van a hacer ahora para resolver el conflicto? Dice la Corte, no tienen derecho al patrón sustituto, vayan a cobrar sus liquidaciones. Bueno, entonces no son indemnizaciones, tienen que ser liquidaciones.
que nosotros dijimos, no queremos liquidarnos, vamos a luchar por recuperar el trabajo. Y esa es la fortaleza del sindicato. Ya casi 5 años no hemos aceptado las migajas del gobierno y eso nos mantiene vivos al Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Eso hay que resaltarlo, que si este sindicato está vivo es porque 16,599 trabajadores no decidimos aceptar las indemnizaciones y renunciar a nuestro derecho al trabajo. Hoy, ¿cómo nos niegan el derecho al trabajo? Dijo la Corte, no es CFE patrón sustituto. Pues ya no va a existir la CFE. Tenemos Sindicato Nacional de Industria desde 1933. El sindicato de la CFE es sindicato de empresa, compañeros. Y la materia de trabajo subsiste. Y esa materia tenemos que recuperarla. De una u otra forma, tenemos que recuperar nuestra fuente de trabajo, camaradas. Eso nos tenemos que llevar muy claro en nuestra mente. Hoy, ¿qué vamos a hacer para el incidente de la liquidación? Se vence en 2 años, pero sobre ese juicio de ellos hay que promover otro juicio, porque ellos nos quieren dar 20 días de salario por cada año más un bono. Y nosotros decimos que en términos actuariales hay que hacer el estudio de cada uno de nosotros. Salarios, prestaciones, si eres clase A, si tienes percepciones variables, como lo dice el contrato, sumarle todo lo que estuvo subyúdice al juicio, revisión 2010, 2011, 2012, 2013, camaradas. Pero además, esto nada más es sobre el derecho individual que tiene cada trabajador. Hay otro derecho que es colectivo y ahí aplica lo que aportamos para la jubilación, lo que aportamos para la vivienda, lo que aportamos para el seguro sindical. Pues sí sabemos cómo está estructurado el contrato colectivo de trabajo, camaradas. De lo que hoy nos ofrecen, ¿saben cuánto falta? 400 veces más a cada trabajador. Y está registrado en los libros contables de Luz y Fuerza del Centro. Hoy, ¿qué quieren hacer con los trabajadores de Pemex y de CFE? Porque hoy tratan de confundir a la sociedad diciendo que los pasivos laborales son canonjías de los trabajadores, que son abuso de los dirigentes sindicales. Y es más falso, porque esos pasivos que ellos a través de Hacienda han registrado bajo ese esquema son obligaciones de la empresa pública con los trabajadores. No es ninguna canonjía, no es ningún regalo del Estado ni de las empresas públicas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Hoy, ¿qué le dicen a los petroleros y a los de la CFE? Sí registro lo que te debo, siempre y cuando modifiques tu contrato colectivo de trabajo, siempre y cuando modifiques la edad para alcanzar una pensión, siempre y cuando te desistas del programa habitacional, te desistas de la salud. En el caso de los petroleros, todo el sistema de salud, ¿saben a dónde lo van a incorporar? Al Seguro Social o al ISSSTE. Y todavía dice el gobierno, en la última negociación, sí lo registramos. Pero ya leyendo la ley, dice el gobierno podrá registrar. No dice que es una obligación. ¿Y dónde se está discutiendo ahorita el tema de los pasivos laborales?
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nosotros planteamos al Senado un artículo transitorio en la ley que permitiera darle continuidad al conflicto desde el Senado también. El senador David Penchina, que es el principal artífice de la privatización, dice no, porque el caso del ESME, prácticamente el decreto les garantiza sus derechos. La Corte ya lo resolvió, ya es un asunto juzgado, ya hace una serie de afirmaciones que ya tenemos el documento para poderle contestar públicamente, camaradas, para demostrar que es un pésimo abogado y además un pésimo senador de la República, camaradas, que obedece a los intereses no del pueblo de México, a los intereses mezquinos de las multinacionales y los intereses del gobierno de la República. Por otro lado, entonces, en un tema de liquidación de una empresa pública, ¿cuál es el procedimiento? Si tienes activos de una empresa, esos activos los tienes que hacer líquidos para pagarle a los trabajadores. Y entonces tranquilamente estos dicen, no vamos a hacer líquidos los activos de Luz y Fuerza, que la obligación que tiene Luz y Fuerza y el SAE en este caso, con todos los del ESME, que los pague el pueblo de México. Y la infraestructura se la damos a las empresas multinacionales, concesiones a 30, 40 o 50 años, limpiecitas para hacer negocio. Se que abusado los hizo su mamá. Entonces tenemos varias líneas de lucha del sindicato. No hay que dejar estos juicios a la deriva. Hay que ponerle mucha atención y explicarle al pueblo de México que no ha terminado el conflicto de Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, yo les planteo que podamos ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda la resistencia. ¿Cuándo? El martes para poder emplazar al secretario de Hacienda, donde tenemos todos los informes financieros y contables auditados por la función pública, registrados por Hacienda, auditados por despachos externos, donde se demuestra que los pasivos laborales para jubilados y trabajadores ascienden hasta el 2008 a 250,000 millones de pesos. Falta el informe 2010-2009, falta el 2010, falta el 2011, 2012, 2013, falta integrar todo el patrimonio que estaba en proceso de ponerse en servicio, como todas las plantas de generación distribuida. Faltan todas las obras que estuvo haciendo construcción y que quedaron inconclusas y las terminaron los contratistas. Todo eso es patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, compañeros. ¿A qué hora podemos ir? Yo planteo que el próximo martes podamos caerle. Ahí están las oficinas cerca del Parque Lincoln, allá en Polanco. Que podamos hacer una magna concentración a las 4 de la tarde. Y a partir de ahí están muy cerca las oficinas del secretario de Hacienda para poderle caer, y si no hay respuesta nos agarra muy cerquita la presidencia de la República, compañeros. Pero que podamos correr la voz con todos los trabajadores. No puede ser que únicamente el gobierno federal esté revisando los pasivos laborales de los petroleros y de los de la CFE, y entonces todos los jubilados de Luz y Fuerza del Centro
todos los trabajadores que no nos hemos liquidado, todos los compañeros que alcanzaron su pensión, debe de estar debidamente registrado con el secretario de Hacienda. ¿Podemos o no hacerlo, compañeros? Esta lucha no ha sido nada fácil. Vamos a cumplir 5 años. Se dice rápido, compañeros, pero han pasado muchas cosas. La decisión que tomó el gobierno nos cambió la vida a todos, a los trabajadores y a nuestras familias. Y todos hicimos un juramento, un compromiso. Pase lo que pase, todos listos para defender a este gran sindicato mexicano de electricistas. El sindicato vale todo, compañeros. Por este sindicato hubo dirigentes y trabajadores que fueron encarcelados, que fueron asesinados, que fueron perseguidos, como hoy estamos siendo perseguidos todos los trabajadores que hemos levantado nuestra voz para recuperar nuestra materia, nuestro contrato y nuestros derechos como trabajadores. En esta etapa de lucha, yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a correr todos los riesgos que sean necesarios por defender a este glorioso sindicato mexicano de electricistas? ¡Sí! ¿Estamos dispuestos a mantener la resistencia? ¡Sí! ¿Estamos dispuestos a seguir tomando las calles? ¡Sí! ¿Estamos dispuestos entonces a luchar hasta vencer? ¡Sí! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Vivan los jubilados! ¡Viva! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.